Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En los últimos programas me he estado dedicando al tema de la reforma integral del Poder Judicial en México. Ya he comentado, se trata de una reforma integral, no solamente al Poder Judicial Federal, sino al Poder Judicial de los estados de la República, con la innovación de que ahora, bajo esta nueva propuesta, los funcionarios jurisdiccionales serán escogidos por voto popular y directo conforme a ciertas reglas que ha fijado el Instituto Nacional Electoral. Y en esta ocasión comparto los micrófonos con el maestro Guillermo Pablo López Andrade. El maestro López Andrade es un jurista formado originalmente en la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente obtuvo una beca del Reino Unido para estudiar una maestría en Derecho y Desarrollo en la Universidad de Warwick, justamente en el Reino Unido, y actualmente es doctorando, aspira al título de doctor en Derecho por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Guillermo Pablo ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública y muy principalmente debo destacar que actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por si esto no fuera suficiente, él tiene una importante obra, artículos científicos destacados y una serie de cursos de formación justamente en el área de Derecho y Desarrollo, tanto en la UNESCO como en la OCDE y en la APEC, donde ha representado a México en temas relacionados con la formación de recursos humanos y la educación superior. Guillermo Pablo es aspirante, está postulado para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a mí me gustaría, Guillermo Pablo, comenzar nuestra conversación preguntándote sobre el tema de derecho y desarrollo a partir de fines de los años 80 y de los años 90. Ha sido muy importante destacar el rol que juega el orden jurídico, el derecho y la seguridad jurídica en el desarrollo económico y social de los pueblos del mundo. Esto resulta especialmente relevante para una persona que aspira a ocupar quizá el cargo más añorado por muchos juristas, el de ministro de la Corte Suprema de Justicia en México. Sí, doctor, muchísimas gracias por la introducción, por el espacio que me brindas en tu programa y desde luego gracias a tu importante audiencia y foro que nos escucha.
El derecho y desarrollo, por supuesto, se vuelve fundamental, yo creo que inclusive más hoy día, primero por su relación con el Estado de Derecho. Me parece que está demostrado, las estadísticas así lo muestran, que en las democracias es donde es más factible primero encontrar la protección de los derechos de las personas, los derechos humanos, que precisamente la democracia es un motor que asegura el Estado de Derecho, el respeto a las leyes. Eso pasa también por la obediencia a los fallos que dictan los jueces y, por supuesto, por la división de poderes. El posgrado que su servidor estudió en el Reino Unido, en efecto, trataba con estas cuestiones. ¿Por qué es importante el derecho más allá, digamos, de ese entendimiento general de los tribunales que resuelven conflictos entre personas? ¿Por qué es vital el derecho en que las naciones puedan tener un desarrollo económico, social y político sostenible? Y de ahí pues analizamos, recuerdo en las sesiones, distintos casos. Incluso debo citar, tuve la oportunidad de tener como tutor al profesor Upendra Baxi. A él consulté primero cuando su servidor estaba buscando la universidad para estudiar el posgrado. Me guié por esa idea que tenía de vincular el derecho con el combate a la pobreza, era como mi primera aproximación. Y tenía tres opciones: la Universidad de Oxford, la de Edimburgo y la Universidad de Warwick. Y ahí, haciendo esta búsqueda, encontré al doctor Upendra Baxi. El doctor Upendra Baxi es un genio del derecho, es una eminencia, nos dejará un gran legado porque él lo recordarán seguramente citado. Él fue abogado del caso de Bhopal en la India, donde alguna planta química generó cierta contaminación que Sí, afectó Union la... Carbide, en el que una emisión de gases ácido clorhídrico, si mal no recuerdo, eh, causó la muerte de muchísimas personas, una calamidad ambiental terrible. Por supuesto, y bueno, el doctor Baxi, una persona más sumamente sencilla, lo que combinaba con su gran inteligencia y experiencia, pues llegó a ser pues rector de la Universidad de Nueva Delhi. Llevó ese caso que comentábamos a las Cortes Americanas y por supuesto se dedicó, me parece, durante pues gran parte de su vida a escribir precisamente sobre esa relación entre el derecho y los problemas que enfrentan las personas día con día en relación, sí, eh, con las autoridades, con el abuso de poder, con la arbitrariedad, pero también en la relación, pues por ejemplo, con el tema empresarial, cómo debe de permanecer y permear la ética en las empresas también. En fin, la verdad es que estos temas de vincular inclusive el derecho con el combate a la pobreza me parecieron sumamente interesantes y se diseñó precisamente este programa con una serie de opciones, porque tenía uno la obligación de cursar un programa principal de Derecho y Desarrollo con distintos estudios de caso, pero también elegir materias alternativas como, por ejemplo, yo elegí una que era Criminal Justice and Social Transitions, esto es justicia criminal y transiciones sociales, y fue sumamente interesante de ver cómo también la justicia criminal puede transformar la manera en que las naciones evolucionan y dan o no certeza a los inversionistas. Por ejemplo, vimos temas desde prisión oficiosa, por ejemplo, hoy tan cuestionada y donde me parece México pues está en una evidente falta, y no nada más una falta, sino una reincidencia, porque a pesar de que la Corte Interamericana ya se pronunció sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa que está prevista en la Carta Magna Mexicana, pues a pesar de eso volvemos a reformar la Constitución para ampliar inclusive ese supuesto a otros casos. En fin, se vio el tema del plea bargain, por ejemplo, lo recuerdo en mis clases. eh, Esta negociación, digamos, de la pena, donde pues las personas aceptan o no aceptan cierta culpabilidad, o simplemente sin aceptar la culpabilidad aceptan una sanción para
ahorrar al Estado recursos y ellos también evitarse un juicio que puede ser largo y costoso, hasta pero a donde la el vez Ejecutivo quedando no. incriminados y fechados como si verdaderamente hubieran cometido un delito, cuando el fin aparente es ahorrarle eh, fondos al Estado, ser más eficiente en la impartición de justicia, pero el costo es la incriminación del indiciado y a la vez eh, quedar fichado por el resto de sus días, Es inclusive cierto. con consecuencias eh, en el momento de pedir una visa a un país extranjero, etcétera, porque va a aparecer un reporte de haber sido condenado criminalmente. Es cierto, doctor, y de hecho examinamos varios casos de cortes de Nueva York donde pues estadísticamente parecía que más personas totalmente inocentes tenían que aceptar pues una pena por cualquier circunstancia, que no podían tener un abogado suficientemente capacitado, las presiones o malas orientaciones de los litigantes, en fin. Pero bueno, también pues examinamos modelos en donde podría atenuarse, digamos, estas reglas. Esto es, de inicio, digamos, parece un modelo no conveniente, pero pueden existir diferentes medidas que pudieran pues atenuar, digamos, el impacto en la vida de las personas que se sujeten al plea bargain. Precisamente, si en algunos casos alguien acepta ser culpable, pero no va a aparecer ese récord, en fin, es muy complicado porque, por supuesto, el plea bargain no es digamos, un escenario pleno de impartición de justicia, porque pues al final la verdad no se conoce y simplemente se negocia el juicio. Pero bueno, estos temas precisamente nos ilustran que la justicia penal tiene muchísimas facetas, que no es tan sencillo como someter a una persona a juicio y decidir. El tema, por ejemplo, de los jurados también se analizó hasta dónde se imparte o no mejor justicia cuando se sujeta a un proceso penal a jurados con personas que a lo mejor no tienen una capacitación legal y, en fin, claro, existen estas reglas de unanimidad en algunos contextos, eh, pero bueno, esta fue una de las opciones que su servidor tomó. Hubo otra, por ejemplo, de acción legal y justicia social, era Legal Action and Social Justice, bueno, cómo lograr con el activismo judicial, que eran un poco los litigios estratégicos que cuando son bien llevados pueden también transformar el derecho y la justicia de una nación. Su servidor en ese esquema del curso principal y de las materias optativas, finalmente eligió un tema de investigación que ya venía yo explorando desde la licenciatura y que tenía que ver con la policía. Eh, yo creí que el contacto ciudadano se da en una enorme cercanía con la policía. Uno no se va a encontrar en las calles al gobernador, al presidente, a un funcionario de algún nivel elevado, pero es muy probable que en la esquina de su casa se encuentre a un policía o en el trayecto al trabajo. Exploré mucho ese tema, la historia de la policía moderna, las transformaciones que tuvieron. En 1829, Sir Robert Peel, cuando crea la Policía Metropolitana de Londres, el tema de cómo confían en policías altamente preparados, por qué era tan importante la decencia de los policías, porque se veía que no solamente tenían esa función, digamos, de seguridad a nivel de prevención y combate del crimen en estricto sentido, sino también de cierta concientización social, de cierta manera de contagiar a las y los ciudadanos de ese espíritu de legalidad, de cumplir la ley, de civilidad al final, ¿no? Hay distintas explicaciones de incluso por qué los policías daban también la hora, ¿no? En alguna época, de hecho en México tuvimos también el sereno, ¿no? Que era el que pasaba en las noches a dar la hora. En el Reino Unido existía incluso una canción relativa que decía, If you want to know the time, ask a policeman. Entonces, en fin, se exploró ese tema, sobre todo cómo a partir de la policía, si tenemos una buena policía, eso también puede transformar una nación. Desde el punto de vista de el civismo. En Francia, de hecho, tuvieron ellos algún modelo también
donde había ciertas personas voluntarias que desde reglas muy básicas, a observar, por ejemplo, en el metro y otro tipo de cuestiones, cómo poder contagiar de civilidad a la sociedad con policías amables. El caso americano también, yo entiendo también el régimen de cero tolerancia que William Bratton y otros académicos desarrollaron por allá en esa idea de combatir el crimen desde sus primeros orígenes, porque cuando uno empieza a tolerar ciertas conductas, lo más probable es que los crímenes vayan incrementándose de nivel de gravedad, de violencia. Eh, de hecho, creo que lo alineo muy bien con una obra del doctor Llanos y Fuentes, Los fantasmas de la sociedad contemporánea. Y yo creo que uno de los fantasmas de la sociedad actual es eso, el tolerar, porque si uno tolera que se pinte una barda, que se rompa un vidrio, pues después alguien se va a meter a esa casa. Y yo creo que lo mismo ocurre con la democracia. Si alguien permite que se vayan desmoronando pequeños engranajes o tabiques de una pared democrática, pues al final va a ser más fácil derrumbarla. En fin, doctor, perdón que abusé del tiempo sobre esta pregunta, pero creo que era importante abundar. Bueno, creo que es muy importante que el público que va a votar, es decir, las personas que eventualmente se convertirán en los electores que podrán votar por una persona como tú, conozcan quién es el que está detrás del nombre, quién es la persona que está detrás del nombre en la boleta. Particularmente el tema derecho y desarrollo parecería indicar desarrollo económico y social, pero en realidad development, desarrollo, se usa con un enfoque más economicista. Y vincular estos dos aspectos, el derecho y la economía, me hace preguntarme si se trata de que el derecho, el orden jurídico, funcione a partir de criterios más económicos, convirtiéndose el derecho en una superestructura de decisiones económicas previamente tomadas, o por el contrario, se trata de que la economía funcione a partir de conceptos como la dignidad humana, me refiero a los derechos humanos, y criterios de orden jurídico, porque esto es un tema que ha sido planteado más de una vez desde la perspectiva de la disyuntiva que tiene el jurista en relación al fenómeno económico, la vinculación entre economía y derecho. ¿En qué sentido va esta influencia? Sí, bueno, de hecho, en efecto, tradicionalmente cuando hablamos de desarrollo, pues lo logramos en muchas ocasiones limitar al aspecto financiero, al aspecto económico, pero precisamente el programa se enfocaba vamos, destacar que si bien la aspiración de toda persona, de toda sociedad, es que pueda pues cumplir y satisfacer todas sus necesidades esenciales, como la vivienda, la alimentación, en fin, la seguridad, lo cual pues en muchas ocasiones pues termina en efecto en temas económicos. Lo cierto es que el derecho y el desarrollo están también vinculados con lo social y existe ese puente entre el derecho y lo económico, pero tiene que pasar necesariamente por una sociedad que esté en paz, que esté tranquila. Eh, mm, sí, el tema de la pobreza es muy importante, la pobreza es relativa, digamos. Nos citaba en muchas ocasiones el profesor Baxi que puede existir una sociedad donde quizás todos estén en la misma situación socioeconómica y pues a lo mejor no van a tener tanto conflicto porque pues todos viven, digamos, en un contexto similar. Pero ¿qué pasa en sociedades donde existe una persona en extrema pobreza que sale a una urbe, a una ciudad y se enfrenta a lo mejor en un semáforo a alguien que trae un Lamborghini o un vehículo sumamente caro y que a lo mejor mientras uno no tiene que comer, el otro tira la comida? En fin, creo que precisamente la importancia del derecho y el desarrollo
está vinculado más allá de lo económico y pasa necesariamente por la democracia, por el Estado de Derecho. El punto, digamos, donde se cruzan estas ideas, creo que lo señalaba muy bien William Clinton. De hecho, en alguna conferencia que tuve la oportunidad de escuchar de él y de el entonces primer ministro Tony Blair, eh, pues estaba muy de boga esta situación de the gap between the rich and the poor, cómo poder cerrar ese hueco, ese espacio que existía entre los pobres y los ricos. Y creo que aquí, por supuesto, el derecho tiene que ser diseñado y pensado para lograr los equilibrios sociales que permitan que todas y todos tengan oportunidades de crecer, de no enfrentar pobreza. Me parece que cuando hablamos de derecho y desarrollo, a veces hay quienes podrían pensar desde la perspectiva de las grandes empresas, de las finanzas, de las bolsas, en fin, de lo macroeconómico. Pero finalmente no hay un contexto macroeconómico, sino parte de lo microeconómico, y es ahí donde tenemos que pensar en los pobres, en la gente que más tiene, también, bueno, la que menos tiene, perdón, pero también en cómo los que sí tienen pueden lograr, pues, tener esa conciencia social, pues, para poder tener a sus trabajadores bien pagados, dándoles los derechos que merecen, que deban recibir. En fin, cómo todo integrante de la sociedad puede contribuir al desarrollo de su país. El derecho es importantísimo para esto, porque evidentemente en la parte, por ejemplo, penal, pues un empresario no va a invertir si no tiene la certeza de que, por ejemplo, el Estado no le va a expropiar o no le va a sugerir que le van a expropiar, ¿no? Porque a veces la distancia parecería menor, pero es casi equiparable. Si el Estado dice o donas esto, te expropio, pues casi le está amenazando, ¿no? De que le está orientando a un comportamiento. Y Y de me parece. pronto, hasta sin el casi. Exacto, sí. Eh, y bueno, de estos temas de expropiación, por cierto, además muy controversiales, ¿no? Porque cuando el Estado llega a expropiar, pues más allá de la regularidad que deben de tener los procedimientos de expropiación, eh, pues en ocasiones las indemnizaciones no son las adecuadas, ¿no? Sí existe este tema muy controversial porque la Constitución habla de valor, digamos, catastral, para entenderlo en términos generales, cuando la Corte Interamericana ha dicho que tiene que ser a valor comercial, y sabemos que la diferencia de valores es tremenda. Por ahí en la primera sala se tuvo la oportunidad de ver un caso así, y al final pues estimó inconstitucional una norma local que indemnizaba con un valor catastral, y casualmente se invalidó por ser esa norma inconvencional, a pesar de que esa norma estaba casi replicando el texto de la Constitución. De ahí, ese tema es muy interesante porque últimamente ha estado muy debatido si puede o no existir control convencional sobre la Carta Magna, pero bueno, creo que es un tema muy, muy debatible. Eh, Cada quien tiene su postura, entiendo que Pues algunos. es muy debatible, pero con franqueza no se ha debatido, por lo menos en la Corte Suprema. Pues bueno, en primera sala ese asunto de la expropiación me parece uno de los que empezaron a trazar esa línea, y en la Corte Suprema, bueno, pues existió esta tan cuestionada discusión precisamente sobre la reforma judicial. No se logró una mayoría a favor de que Pero sí no se pudiera. logró una mayoría sobre un tema de procedibilidad, pero no se entró al tema de fondo. Es La correcto. cuestión es que parece que hay una relación directa entre Estado de Derecho, democracia, y que estos dos conceptos pasan por el camino de la estabilidad y del orden que tendríamos que calificar necesariamente de jurídico. No se trata de un orden a partir de decisiones de fuerza y ejercicio del poder, sino un orden a partir de criterios jurídicos.
Y en este sentido me da la impresión de que ahorita no estamos viviendo épocas de gran estabilidad. Estos cambios en el Poder Judicial mexicano, en general, parecen ser violatorios del más elemental sentido del federalismo, cuando desde la Constitución Federal se ordena, y no hay mejor palabra que esta, se ordena a los estados de la República reformar sus constituciones y sus poderes, los poderes judiciales de cada uno de los estados, cuando se reforma íntegramente el poder judicial de la federación. Y aunque el propósito de este programa es promover que los ciudadanos voten y dar a conocer a los candidatos que, como tú, me parecen unas personas muy capaces, y con esto se elimina la primera objeción que había, en el sentido de que van a llegar gente con poca capacidad. Me parece que tú eres un ejemplo claro de que está llegando gente muy capaz. Pero dice un dicho muy antiguo que si no está descompuesto algo, no hay necesidad de arreglarlo. Me pregunto si la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal y el de los Estados de la República estaban tan descompuestos que necesitaban ser arreglados, y asumiendo que sí lo necesitaran, si esta era la medida adecuada para hacerlo. Bien, gracias por el comentario. Yo partiría de un instrumento que he consultado pues recientemente en varias ocasiones, la Carta Democrática Iberoamericana. Y lo quiero citar porque cuando se describe a la democracia en esa carta, eh, pues hay una serie de reglas que los países suscriptores de la misma se obligan a cumplir. Y creo que todo parte de lo que debemos entender por una democracia moderna. Ya no es un concepto antiguo de democracia donde casi a mano alzada la mayoría dice en uno u otro sentido qué debe hacerse con las leyes o con las decisiones de un país. El concepto moderno de democracia involucra muchísimas cosas más, y un eje central de ello pues es la división de poderes, una división de poderes que debe asegurar a cada uno un similar peso y el respeto entre los mismos y una buena relación, pero también cada poder tiene la obligación de defender al máximo sus propias pues competencias. Y creo que si observamos también esa carta, pues nos habla inclusive de cómo deben existir elecciones libres que generen certeza, que sean realmente equitativas. Y por supuesto también en el caso del Poder Judicial parece desprenderse de ese tema electoral y dar un giro, cierta orientación más bien a la formación, capacidad y experiencia de quienes aspiran a ser juzgadores. De hecho, existe un fallo de la Corte Europea en donde, me parece en el caso de Polonia, para ser concretos, dejó asentado con tremenda claridad que la designación de los jueces debe obedecer a la carrera judicial. En fin, creo que al menos desde una perspectiva o visión internacional es evidente que el concepto de democracia implica necesariamente una autonomía del poder judicial, tanto el federal como los locales, una autonomía que tiene que pasar no nada más por sus decisiones, sino también, por ejemplo, la autonomía presupuestaria. O sea, creo que, perdón la comparación, pero cuando un joven empieza a lograr su autonomía, pues es precisamente cuando tiene recursos para poder definir su vida, qué compra, qué no, en qué invierte, en fin. Y creo que
la autonomía involucra no solamente la capacidad de decidir los casos, sino también de administrar los recursos. En fin, yo a lo que quisiera llegar, centrándome en la pregunta que amablemente me formula, es que, por supuesto, que siempre existen áreas de oportunidad para mejorar alguno de los poderes. En el caso del judicial, sí, había sugerencias que podrían realizarse, pero me parece que mucho se logró en 1994 cuando se reforma, pues en muchos sentidos, la justicia constitucional en México. En su momento la reforma del presidente Zedillo me parece que tuvo buenas intenciones. No estoy del todo de acuerdo cuando se eliminó, por ejemplo, esa designación a perpetuidad de los jueces. Hay que recordar que, como en el caso americano, los ministros eran designados, sí, de por vida hasta su jubilación, salvo como la fórmula de Hamilton, cuando en el Federalista se describía que los jueces debían de permanecer en el cargo, salvo que tuvieran mala conducta. Mientras tuvieran buena conducta, pues nadie debería de quitarlos de su puesto, más allá de también tener garantizadas sus percepciones y que nadie les bajara el sueldo, porque recordemos que en aquellos entonces, cuando Estados Unidos parte, digamos, a la construcción de su independencia, en su momento su primera constitución, pues todo se originó porque se quejaban de que la realeza británica pues les imponía a los jueces, o luego si no fallaban a favor, pues les bajaban el sueldo. Por eso es que desde entonces surgieron estas garantías judiciales, pero al final yo por eso no comparto esa reforma que se tuvo en su momento para dar vigencia a los nombramientos de los ministros de la Alta Corte de 15 años, y no lo comparto porque creo que en ese momento entró al mercado político el tema de la elección de las y los ministros, porque pues son 15 años, alguien dirá que es mucho, pero sinceramente creo que cada que hay que, o que había que renovar a una ministra o ministro de la Corte, pues entraba este mecanismo de colaboración, digamos, entre poderes, que lamentablemente pues entraba en una especie de negociaciones políticas que no en todos los casos pues aseguraban la mejor designación. A pesar de eso, creo que hubo muy buenas designaciones, inclusive antes de ese modelo. Yo creo que los presidentes de la República, cuando era el régimen a perpetuidad, eran muy cuidadosos en la selección de quiénes eran las ministras o ministros, precisamente porque sabían que estaban comprometiendo decisiones de muchas generaciones. Ahora, a mí me gustaba, por ejemplo, el modelo que es muy parecido al canadiense. Sí hay una colaboración de poderes, pero justo cuando ganó las elecciones en Canadá, Justin Trudeau, me parece, introdujo una fórmula en la cual dijo, bueno, yo sé que yo tengo la facultad de nominar a jueces, juzgadores de la Corte Suprema, pero voy a renunciar a hacerlo de manera directa, y lo que voy a hacer es convocar a universidades, a barras de abogados, a que integren un buen comité abierto donde puedan elegir entre todas ellas a un grupo determinado menor de posibles candidatos, y yo de esos elijo. Eso me pareció una actitud pues realmente muy republicana, porque aún teniendo esa facultad, cuidó que a quien iba a nominar venía con toda la capacidad y el aval de la academia, el foro jurídico, en fin. Entonces, bueno, pues a lo que voy es que el modelo que teníamos, pues era criticable, pero era perfectible quizás por otros caminos. El camino que se tomó no me parece adecuado ni en su origen, ni en su concepción o desarrollo, ni en los alcances y expectativas y consecuencias que va a tener. En su origen, porque pues lamentablemente quienes analizan pues sí, el nacimiento de estas iniciativas, pues han identificado que el cambio surge un poco más por la inconformidad de fallos que había tenido la Suprema Corte. Esto es, no tanto por la corrupción que se usó como una capa, digamos, para generar con información que me consta y que en su mayoría creo que ha sido falsa, esta percepción social reiterada de que en la Corte y en el Poder Judicial había
corrupción, un poco a partir de esto que se ha llamado la publicidad del engaño. En fin, hay doctrina y libros sobre eso, pero finalmente pues funcionó para generar una percepción social, yo creo, sinceramente, con información no cierta. Sí había casos de mejora, por supuesto, pero no al nivel a que se llevó esta crítica. Al final, vamos a citar algunos ejemplos de por qué había este descontento con la Corte. Por ejemplo, violaciones al procedimiento legislativo. Cada vez la Corte empezó a invalidar más leyes emitidas por el Congreso de la Unión porque no se cumplía con las reglas que el propio Congreso se había dado para emitir pues una ley. Y la verdad es que la Constitución Federal establece reglas muy claras y además vincula la propia ley del Congreso como un instrumento guía que se debe de cumplir para emitir las leyes. Más allá de las reglas constitucionales muy concretas, hay esa vinculación a la propia ley orgánica del Congreso y a los reglamentos que de ahí derivan. Y lo que ha ocurrido, creo que cada vez más y cada vez con más tolerancia de la que hablábamos al principio, es que pues las mayorías, sobre todo del partido que sea, porque a mí sinceramente mi postura siempre ha sido apolítica, trato de ser políticamente neutro, pero sí cuando hay que responder estas cuestiones, pues me queda muy claro que pues muchas ocasiones las legislaturas pues no cumplen sus reglas y emiten las leyes violando todo tipo de requisitos. Por ejemplo, en las comisiones para aprobar algún dictamen, por ejemplo, parece cada vez más fácil que si va a haber algún empate o alguna votación en contra, pues entonces usan esta estrategia que se llama el packaging, empacan, digamos, o agregan un integrante más del partido en mayoría para que entonces se cambie el sentido de la votación, o hacen estos procesos acelerados donde bastantes leyes complejas que en términos racionales llevaría meses el poder construir una buena legislación, pues hay veces que en 3, 4 días en las dos cámaras del Congreso de la Unión se aprueban leyes que hubieran requerido pues análisis muchísimo más complicados. Y bueno, podría seguir hablando del tema. De hecho hay una controversia que su servidor tuvo el privilegio de proyectar, digo el privilegio y también un poco la dificultad, porque nunca había detectado yo en un proceso legislativo de una ley, me parece en materia de publicidad, tantas violaciones a los reglamentos del Congreso como en ese caso. Inclusive, por ejemplo, violando los reglamentos, se convocó a una sesión al mismo tiempo de comisión y del pleno de una de las cámaras de senadores, en el caso me parece, lo cual pues el propio reglamento prohíbe y hay ahí alguna excepción. Pero bueno, estaba sesionando la comisión y uno de sus integrantes justo pusieron la sesión cuando la persona que posiblemente hubiera votado en otro sentido estaba haciendo uso de la palabra en el pleno, y entonces está ahí hablando en el pleno y eh, pues termina y luego se quiere conectar virtualmente a la comisión y le dicen por 10 segundos o algo así que ya su voto ya había pasado y que no podía votar. En fin, mi punto es que ese es un tema que generó mucha molestia a algunos poderes. También el tema, pues en algunas áreas, digamos, como la energética, como el tema de seguridad nacional, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y una serie de fallos que fueron cada vez generando mayor tensión, mayor molestia, pues es lo que me parece explica en muchos sentidos la reforma judicial. Por eso es que creo que en su origen no la comparto. Ahora, vamos a pensar que sí había necesidad de una reforma judicial, pues habría que haberlo enfocado quizás en lo procesal, en la evaluación de las leyes, la propia ley de amparo, las causales de improcedencia, el si el juicio de amparo tendría que ser más sujeto a la oralidad o cualquier otra legislación que hubiera logrado impulsar una justicia más pronta. Pero la reforma, pues parece que lo único que busca es quitar a jueces de cualquier nivel que parecían incómodos e introducir pues un mecanismo para elegir a nuevos juzgadores. El problema del mecanismo que se eligió, me parece que fue primero demasiado acelerado
el ir construyendo este modelo. Y yo creo que poco bien pensado, porque mire usted, el tema de la lotocracia, por supuesto que existió en la Grecia antigua y era un modelo, pues inclusive legitimado, pero la lotocracia entonces se consideró como totalmente ajena a cualquier intervención política. No había La partidos políticos. autocracia, ayúdanos a explicar el sentido de este término para el público que nos hace el favor de acompañarnos. Sí, claro, con todo gusto, doctor. La lotocracia, en términos políticos, pues es la elección de funcionarios a partir de sorteos, de rifas. Y en la Grecia antigua, esta lotocracia lo que hacían era identificaban primero a personas que tenían las capacidades para ser juzgadores o ejercer algún cargo público. Entonces, partiendo de la aptitud, las habilidades de una persona, había un grupo, un pool de personas y entonces, bueno, pues por sorteo les tocaba a unos y a otros no. Fíjense que hay una cita muy interesante en una obra de Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Eh, Ahorita no logro identificar si fue en el Emilio o en Mis Confesiones, pero en uno de esos dos libros está esta cita. Creo que es en Mis Confesiones, y ahí narra precisamente un pasaje donde pues una persona que fue precisamente a estos esquemas para integrar el Consejo de los 300, pues no fue elegido y entonces llega a su casa y le dice, le pregunta a su esposa que cómo le fue, que en ese proceso, y él dice que estaba muy contento, aunque no fue elegido, y ella le decía, bueno, ¿cómo puedes estar contento si no te eligieron? Y él responde, pues es que no fui elegido, pero estoy seguro que hay 300 personas mejores que yo que fueron electas, ¿no? Entonces, el tema de la lotocracia podría funcionar, hay estudios modernos que la examinan, pero cuando están totalmente desvinculados de la política. Cuando introducimos un modelo de lotocracia en donde existe espacio, como hoy ocurre, para que un partido, un movimiento, un grupo político pueda influir pues en quienes van a poder participar en la rifa, en la elección, y además, en cierta manera, van a poder inducir el voto, quizás no visible o exteriorizadamente, pero sí a partir de ciertos grupos o redes, pues creo que este modelo de la autocracia no puede funcionar porque no está blindado. Y en la parte electoral, porque se hace esta fusión entre el tema de la lotocracia, que son estos sorteos o rifas, la insaculación, como se ha llamado, con esta otra modalidad del voto popular, pues bueno, de inicio, por los que van a ir a la elección, son los que tuvieron suerte de haber salido pues sí, en En una una tómbola. lotería, en una tómbola, y además gravísimo, porque, pues, digo, ya ahorita hablaremos de los daños, no nada más a la democracia de la reforma, sino de miles de familias, pues, que tenían, pues, sobre todo los juzgadores de carrera, una lucha de años de estudio, de examen tras examen, de horas de trabajo, y pues de pronto, pues su vida y las de sus familias, de miles de personas, fueron destruidas. Pero lo más grave es que esto pues puede atentar contra el régimen democrático, la república, y afectar a muchos más. Pero bueno, en este tema, digamos, electoral, eh, pues la verdad se vuelve un poco contraproducente cuál es la manera de elegir a un juez y cuál es su función. Creo que el tema del voto popular está muy bien justificado en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero en el caso del mundo de los jueces, el contexto es muy diferente. Primero, y perdón, voy a empezar por un ejemplo que a lo mejor es muy básico. Su servidor, cuando ingresó a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tenía algún par de redes, tenía quizás Facebook, y creo que empecé ahí a ver Twitter por algunas noticias, pero en cuanto entré a la Corte, borré todas mis redes y borré todo mi contacto, digamos, con ese mundo digital, precisamente porque la función en la Corte exigía máxima reserva, máxima discreción, estar de tiempo completo concentrado en el estudio de los asuntos.
Entonces ahora que surge este esquema electoral donde pues las personas van a votar por quienes logremos pues ganar el voto, pues finalmente quienes logremos popularidad, porque al final se va a reducir a eso el proceso, eh, pues uno tiene que partir de cero, porque tiene que reactivar redes sociales que ya no tenía y que además no sabe usar o que pues a quienes, por ejemplo, compañeros que tenían redes, pues eran muy Y que privadas. además eventualmente comprometen tu integridad y peor si después de la elección se mantienen esas redes y esas formas de contacto. A mí todas estas cosas que estamos comentando me parecen muy importantes, al punto de que a mí me gustaría invitar al público que nos acompaña para que si ustedes consideran que estos temas son de interés, le den un me gusta a este programa y se suscriban a este canal para que el algoritmo de YouTube pueda llevar este tipo de temas a más personas, porque finalmente creo que es relevante para el bien de México discutir todos estos temas. Pero dentro de las cosas que dices, hay algunas que me preocupan. Estamos hablando de procesos en los que el poder legislativo está abundando en fallas y violaciones a los procesos. Eso es lo que se alcanza a determinar del análisis jurisdiccional de los mismos. Además, habría que agregar que desde la perspectiva del público, los congresos de la República constantemente se despachan con la cuchara grande y se asignan bonos de productividad cuando no produce ninguna ley, y se dan bonos extraordinarios de medio año, de fin de año, de vacaciones de Semana Santa, de vacaciones del Día del Niño, y cualquier pretexto es bueno para sacar del erario fondos para, para sí mismos, no para el bien social. Y me parece que esto indica, más que síntomas aislados, una enfermedad sistémica. Y por otro lado, yo encuentro que el Ejecutivo, independientemente de las personas, y también el Legislativo, han dicho en más de una ocasión que a mí no me salgan con que la ley es la ley, y no obedecen los mandamientos judiciales porque consideran sin procedimiento que esos juicios, esas órdenes jurisdiccionales carecen de valor y por lo tanto no deben ser obedecidas, lo cual me lleva a preguntarme sobre la relevancia del derecho y la relevancia del Poder Judicial en este nuevo orden que se avecina bajo el imperio de esta reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, faltando menos de 30 días para que el presidente de la República transfiriera el mando, y que se llegó al extremo de que en el estado de Oaxaca se aprobara la reforma constitucional sin haberla conocido, y a eso de las 5 de la mañana. Sí, pues el escenario desde luego es sombrío, es grave. Yo quiero decir que entre más pronto las mexicanas y los mexicanos reconozcamos los signos de una democracia que se ha debilitado o casi perdido en el concepto republicano y moderno que he mencionado, pues más fácil y pronto podemos empezar a restaurarla. En México, en su historia, ha habido al menos dos momentos en donde héroes nacionales lucharon y dieron la vida por restaurar la república. Ojalá que no tengamos que llegar
a ello, pero me parece que la sociedad eh, organizada y cada individuo pues puede hacer algo para tratar de poco a poco contribuir a que esto no ocurra. Sí creo que eh, ha habido pues ciertos ataques a la República o comportamientos, al menos que no son republicanos, pues yo los ubico al menos desde hace 7 años. Y los ubico muy bien, no solamente en la parte discursiva. eh, el sexenio anterior tuvo un proceso electoral también complicado y hubo muchos ataques ya desde entonces a la judicatura, ataques que en muchas democracias ni siquiera se hubieran permitido, porque de hecho son normalmente los otros poderes los que tienen el deber de defender al judicial, porque pues en esta pues doctrina de división de poderes sabemos que el Congreso tiene normalmente el presupuesto, el Ejecutivo tiene la fuerza, el ejército, las policías, y la fuerza que tenía el Poder Judicial, el más débil de los tres, pues era precisamente pues el de defender la Constitución, tratando de ser un contrapeso a los otros dos poderes. Lo cierto es que en muchas constituciones se ha blindado demasiado bien este tema, y yo creo que en la Constitución mexicana, por más buenas intenciones que existieron pues en las distintas constituciones, la del 24, la del 57, la del 17, pues muchas personas y hombres, mujeres de buena fe, pues pensaron que esto nunca iba a pasar, pero lo cierto es que sí, sí ocurrió. Hay ciertas reglas constitucionales que han permitido encontrarnos en donde ahora nos encontramos, y yo no sé si dará tiempo para algún día reformar la Constitución para evitar que ataques a la democracia como los que han ocurrido vuelvan a ocurrir, o si vamos a requerir una nueva Constitución y un constituyente eh, originario en su momento. Pero lo que sí puedo decir es que en el mundo, digamos, y bueno, con tristeza sabemos que hemos perdido a un gran eh, autor de la literatura, don Octavio Vargas Llosa, y la verdad, él de una manera muy inteligente, cuando recibió Vargas Llosa el premio Nobel, dio un discurso sobre lo que pasaba en el mundo, y es un discurso interesantísimo que invito a todos a leer, porque él incluso habla de cómo en sus orígenes, en su juventud, él sí creía, me parece, pues en una idea pues marxista, socialista, un poco comunista inclusive, y cómo en el tiempo, en su análisis, su investigación, todo lo que él pudo leer y vivir, pues le llevaron a ser un convencido de que el mejor modelo era el democrático, la democracia. Y él, pues creo que es pues un buen testigo de por qué la división de poderes debe de existir. Lean, por favor, ese discurso que dio Vargas Llosa cuando recibió el premio Nobel. Pero bueno, él solamente repite o reitera lo que ya muchos autores han hablado sobre el ciclo de la democracia, de las formas de gobierno. Y cuando no defendemos o sabemos defender a la democracia, cuando empezamos a ser tolerantes con los ataques al régimen democrático y republicano, pues vienen a surgir otras formas. La primera que han identificado es la llamada la oclocracia, en donde, pues digamos, primero unas mayorías se encargan de desarmar, desarticular aquellos instrumentos del Estado que permitían la estabilidad democrática, y bueno, conforme van destruyendo ello, pues van surgiendo grupos dentro de esa mayoría, y entonces luego viene una lucha entre esos grupos, ahí es donde viene la oclocracia, y en fin, la oclocracia a la dictadura pues está solo un paso de distancia. Los gobiernos autocráticos pueden ser de distinta denominación, una de ellas la dictadura, pero no necesariamente necesitamos una dictadura para vivir en un régimen autocrático donde no exista respeto a la división de poderes. El problema, me parece, está en que, pues sí, creo que en estos 7 años la sociedad mexicana fue demasiado tolerante con los ataques a la judicatura a partir de esta campaña o publicidad del engaño, con algunas cosas a lo mejor ciertas, pero descontextualizadas, como el salario, por ejemplo, de los ministros, que nunca fue el salario que se dijo, el por qué, por ejemplo, tenían que sujetarse al salario del presidente, lo cual
en una democracia no debería de ser, porque finalmente sería un presidencialismo. Si acaso podría haber una comisión de salarios judiciales, como en muchos países existe, o una referencia independiente y a la forma científica de los salarios, pero nunca vincular el salario de un funcionario de un poder con el del otro, porque pues ahí es donde empiezan a venir estos regímenes autocráticos. Yo sí creo que en mucho, pues la reforma viene a confirmar pues un camino de riesgo, un camino muy preocupante, porque pues ya vimos que no nada más la Corte, sino también el órgano de transparencia, el de competencia económica y otros más que eran vitales para una democracia estable, pues se han venido destruyendo. Y perdón, para no abundar sobre ese tema, regreso a algo que me parece fundamental. Bueno, me han preguntado, ¿y por qué te inscribes a este proceso si no estás de acuerdo? ¿Por qué estás participando en ello y llamando además al voto si no compartes una reforma judicial? Y yo no quisiera que pasara el tiempo de esta importante entrevista sin poder eh, dar mis razones. La primera razón, pues es precisamente, me inscribí en protesta, me inscribí como una manera de tratar de defender hasta el último minuto, hasta el último segundo, lo que yo creo es una democracia que cada vez está perdiendo pues su propia identidad y muchos, digamos, salieron a las calles a protestar, a inconformarse, hicieron lo que tenían que hacer. Muchos incluso pues se fueron al retiro, otros pues no se inscribieron en este proceso y desde luego que están en su legítimo derecho y hicieron en su etapa lo que tenían que hacer. Pero yo sentía que pues uno no debe de vencerse hasta el último segundo, por eso me inscribí. Estos procesos, por supuesto, que pueden tener distintos destinos, pero el mío era también un destino de testimonio. Yo he querido formar parte de este proceso, pues para verlo de cerca, porque si eventualmente hay que llevar este proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues qué mejor que alguien que lo ha vivido para poder, en su caso, impugnar internacionalmente el mismo. Ahora, eso no, digamos, discute o niega la posibilidad de que yo quiero ser ministro y quiero serlo también porque me parece que en la Corte, independientemente de la manera que se integre, pues cuando menos tendríamos que buscar un espacio, ojalá más, pero un asiento en la Corte que sea pues totalmente independiente, porque a pesar de críticas que pueda tener a la reforma, creo que he demostrado durante mi trayectoria judicial que siempre que la autoridad, cualquiera que sea, del nivel que sea, ha tenido la razón, pues he propuesto que se le dé la razón a la autoridad y así lo haría sin duda, pero nuestra Constitución también incluye un principio pro persona en el artículo primero. Esto significa, pues cuando existen estas dudas, sobre el alcance, la interpretación de un derecho, pues siempre tiene que fallarse a favor de la persona, no a favor del Estado. No existe un principio en la Constitución pro autoridad o pro Estado, sino pro persona. Por supuesto, hay casos difíciles en donde hay que equilibrar el interés general, el interés social con el individual y son muy complicados porque hay que tratar de discernir, porque también, por supuesto, hay reglas que están hechas para el bienestar de todos y se tienen que cumplir. Y hablando de reglas y de esta frase que usted citaba, que bueno, se decía que la ley no me salgan con que la ley es la ley, bueno, eh, pues yo aquí citaría simplemente a Pericles, me parece un jurista, un autor, pues también griego me parece, y cuando, si no me parece hasta espartano, si no me, en fin, él cuando hablaban de su forma de gobierno, eh, para tratar de ilustrar a otros pueblos sobre su democracia, me parece importantísimo destacar esa parte final de su oración, o al menos de un párrafo de ellas, donde dice, y nosotros, ante todo, respetamos las resoluciones de los jueces, ¿no? Era como parte de la democracia es cumplir las sentencias. Cuando en México se empiezan a desacatar los fallos, o unos sí u otros no, pues yo creo que regresamos al mismo esquema que habíamos hablado inicialmente de la cero tolerancia. Esto es, debería de haber cero tolerancia al incumplimiento de los fallos. Y por cierto, ese es otro tema que también
detona la reforma, porque lamentablemente muchos fallos que llegan a la Corte tienen que ver con incumplimientos a sentencias de amparo, en temas, por cierto, también de expropiaciones o reinstalaciones laborales. De hecho, creo que había cientos, si no que miles de casos de policías que tenían que ser reinstalados porque fueron despedidos injustamente. Y a veces lo que ocurre es que las autoridades responsables pues no tienen recursos o formas para pagar esas indemnizaciones o las expropiaciones, en fin, o cualquier otra sentencia que se tuviera que cumplir, y llegaban los incidentes a la corte y, y bueno, pues sabemos que cuando no se cumplían los fallos lo que venía era la destitución. Y bueno, no voy a abundar, pero sabemos que históricamente hubo un asunto donde se quería destituir a una persona por no cumplir una sentencia. Y bueno, ese también es otro antecedente, quizás más remoto o a lo mejor el primero que detona en muchos sentidos esta reforma. Yo Eh, con todo lo que... Sí, En este sentido, este programa tiene en estos momentos dos objetivos primordiales. En primer lugar, dar a conocer a las personas que están participando sus talentos, sus cualidades y sus capacidades para el ejercicio de la labor jurisdiccional a la que se están postulando. Y por otro lado, invitar al público para que participe activamente en la elección de los funcionarios. Pero con franqueza, con todas estas eh, cuestiones que tú estás comentando, yo me pregunto con qué argumentos podemos convencer al público para que el día 1 de junio vaya a las casillas y se manifieste a través del voto. A eso podríamos indicar el agravante de que a algunos funcionarios se les ha asignado distritos, solamente hay distritos electorales que pueden votar por ellos, a pesar de que el funcionario, si llega a ocupar el cargo, su alcance jurisdiccional es universal y no limitado al distrito por el cual fue electo. sí, muchísimas gracias. Y perdón, antes de seguir, quiero aclarar, estaba yo confundiendo ahí el nombre de don Mario Vargas Llosa, ya le había puesto Octavio, pero era Octavio Paz quien también se refirió a estos temas de la democracia, una disculpa. Pero bien, sobre esta pregunta que me hace, a ver, ¿por qué es importante salir a votar? Uno, tenemos, me parece, que recordar que la Constitución Federal nos ha obligado siempre a votar en las elecciones. Esto, por un lado, es un derecho, el artículo 35 de la Constitución, fracción primera, me parece, sí es nuestro derecho, pero también el artículo 36 lo establece como nuestra obligación. Y en este mundo de la ley es la ley, pues hay que partir de que nosotros como ciudadanos vamos a cumplir la ley. ¿Cómo podemos demostrar que cumplimos la Constitución? Pues haciendo lo que la Constitución nos ordena, que es salir a votar. Más allá de que pueda o no pueda haber sanción, que vamos, sabemos que esto está rebasado en ese tema, es una obligación moral que tenemos. La segunda situación es que creo que hay que defender los espacios de la judicatura, insisto yo, hasta el último segundo en que sea posible, y cuando se tome esa decisión en las boletas, pues ahí vamos a decidir todas y todos qué destino va a tener nuestra república y nuestra democracia. Hay muchos candidatos que son de distintos orígenes, que han tenido experiencias profesionales muy ricas. Yo creo que hay gente muy valiosa que se inscribió, pero por supuesto hay que hacer una pequeña diferenciación. En el caso de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados, sinceramente se requiere una pericia y conocimiento mayor. No cualquiera pueda llegar a un juzgado de distrito o a un tribunal colegiado a tener
que enfrentar a la semana 35, 40, 50 sentencias, expedientes que estudiar con cientos de hojas, miles, y cada semana tener que tomar una decisión. Si nosotros ponemos en manos de personas que no tengan ni la experiencia, ni los conocimientos especializados y técnicos, la formación especial ad hoc, esto es a propósito para ser jueces de distrito o magistrados, pues me parece que vamos a poner pues la Judicatura Federal en manos de personas, a lo mejor algunas bien intencionadas, a lo mejor algunas con algunas experiencias, pero que no tienen toda la sabiduría, el conocimiento, la pericia para poder fallar, ni menos la especialidad. Aquí quiero recordar algo que me parece muy importante. Quienes hoy decidieron mantenerse en el cargo, los que no renunciaron y siguen, pues se inscribieron a este proceso para pues mantener su forma de vida y pues la titularidad, la tenencia que ya tenían de un cargo que antes pues era casi pues vitalicio, pero que regresivamente se les está quitando, algunos dirían se les está robando, pero aún así están defendiendo el cargo. Pues normalmente son personas que pasaron exámenes sumamente rigurosos, exámenes que fueron escritos, técnicos, que fueron orales, que tuvieron un caso o varios casos prácticos y que además llevan años para poder estar ahí, simplemente para ser magistrados. Muchos de ellos tuvieron que ser por años jueces de distrito. Y la verdad, yo no hallo en las personas que se hayan inscrito, que hayan tenido una carrera judicial pues alguna objeción para que continúen, porque salvo que tuvieran algún procedimiento, digamos, que los hubiera inhabilitado o un acto de corrupción que los hubiera sentenciado, pues a lo mejor uno podría decir, bueno, pues ya no es apto para impartir justicia. Pero si llevan haciéndolo por años, tienen la experiencia, pues me parece que hay que tratar de defender su autonomía, su independencia, que fue como la pensaron, pues en su momento los héroes nacionales que fueron construyendo nuestra democracia, la división de poderes y la necesaria especialización en los cargos judiciales. Entonces, esa es otra razón de invitar al voto, porque quienes salgan a votar, pues tendrán que decidir entre personas que ya tienen experiencia, que han estado impartiendo justicia y quienes a lo mejor, pues no tengan esa experiencia, por más buena experiencia en otras áreas que tengan o sabiduría que pudieran tener en otros contextos. Pero llegar a sentarse en un juzgado, en un tribunal colegiado, requiere capacidad. Entonces esa sería una segunda manera de defender la República y la democracia, el avalando a los que pues quieren continuar en el cargo y que ya pasaron exámenes. Ahora, en el caso de los ministros, las ministras de la Corte, sí, el contexto puede ser un poco distinto porque históricamente llegaban a la corte figuras con carrera judicial o sin carrera judicial. Pero hay que destacar que la Constitución tenía una cláusula que decía que preferentemente con carrera judicial. Y eso llegó a cierto punto a lograr un equilibrio en que llegaban a la corte personas que ya habían tenido toda una excelente trayectoria como jueces y magistrados, que habían sido honestas, trabajadoras, con resultados, y otros perfiles a lo mejor académicos o digamos de litigio que también destacaban y que tenían una experiencia vasta para llegar a la corte. En el caso de la corte, pues evidentemente, salvo en tres casos que ya venían fungiendo en el cargo, pues en las demás candidaturas, que son demasiadas, por cierto, para una elección así, y bueno, en fin, me parece que en ese caso sí la invitación es que se revise el perfil, pero sobre todo la desvinculación política que pueda tener cada candidato o candidata. Quienes van a ser ministras, ministros de la Corte, pues tenemos que saber qué es lo que hacen. Y una ministra o un ministro de la Corte interpreta la Constitución y tiene que decidir muchas veces en contra de las autoridades de los otros poderes. Se requiere de personas que realmente tengan un blindaje moral para no caer en las presiones, las amenazas que seguramente vienen con el cargo del crimen organizado, de empresarios, de cualquier fuerza que pueda afectar la imparcialidad del jugador, pero sobre todo de los poderes. Entonces, aquí es muy importante ver pues sí, esa desvinculación y sobre todo me parece el revisar la visión constitucional que se tiene. Y aquí, mire, yo desde mi ensayo que presenté para este proceso,
dejé muy clara mi visión de la Constitución. Para algunos la Constitución pues es solamente el texto y unas palabras ahí que dicen rojo, verde y se acabó. Me parece que no, me parece que nuestra Carta Magna encierra, engloba una serie de principios, de valores, sí, de reglas también, pero que se han venido construyendo desde el México independiente, sino que desde antes. Sí hay una serie de principios que me parece son perpetuos. Yo sí creo en los principios inmutables y que hay una serie de cuestiones que no podemos ir hacia atrás en una democracia. Quizás si alguien quisiera decir, bueno, ya no vamos a hacer una democracia, vamos a hacer ahora una, no sé, una república parlamentaria o algún otro modelo de gobierno, pues es posible, pero se requiere un constituyente originario, no un permanente, y ser claros desde el principio en que eso va a ocurrir. Mi tercer punto de invitar al voto pues tiene que ver precisamente con que pase lo que pase en estas elecciones, si se logra en la Corte, y bueno, yo creo también en las demás posiciones, pero al menos en la Corte, perfiles adecuados para defender algo importantísimo, que se cumplan en México los tratados internacionales en derechos humanos, más allá de los propios principios constitucionales que desde luego hay que observar. Yo pregunto, ¿quién va a votar a favor de que México cumpla esas sentencias de la Corte Interamericana y quizás de otros foros o recomendaciones que lleguen a México y que a veces puedan no gustar a uno u otro poder del Estado? ¿Quién va a votar en ese sentido? Y me parece que por eso otra vez caemos en esta necesidad de elegir perfiles independientes. Si alguien podrá decir, bueno, aunque llegue un candidato independiente, va a ser 1/9, pues ojalá que no, pero si así fuera, pues al menos ese voto independiente va a permitir asentar en actas, dejar por escrito evidencia, y eso creo que va a servir para esta generación y para las siguientes generaciones de testimonio, pues de qué se hizo, por qué se hizo y en su caso por qué se votó a favor o en contra de una decisión que pueda o no favorecer los derechos de las y los mexicanos. Hay más razones, pero me parece estas son las principales: luchar hasta el último segundo por defender la democracia, la república, y por supuesto, pues que estos espacios tan importantes en la vida de las personas queden en personas, en juzgadores capacitados, especializados, sobre todo los jueces de distrito, los magistrados con carrera judicial, me parece que son impecables en sus formaciones. No dudo que hay otras personas capaces que están compitiendo, pero ese tipo de juzgadores ya pasaron exámenes, ya fueron probados, y salvo que exista, insisto, alguna acusación demostrada, pues a lo mejor podría haber duda, pero de otra manera yo no lo veo. Me parece que estos argumentos son sólidos y muy valiosos, y vale la pena que el público los tome en consideración en momentos en que la definición personal parece ser muy importante para la construcción de la vida democrática del país. Pero al estarte escuchando, me pregunto si están dadas las condiciones para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces cuando en un momento determinado se habla de bueno, no se habla, está planteada claramente la constitución de un tribunal disciplinario que eventualmente podrá tener conocimiento de situaciones en las que el juez, quien ejerce la jurisdicción desde la Corte Suprema hasta los juzgados de distrito, haya actuado en contra del interés nacional, sea lo que sea que esto signifique. Y para dar un ejemplo, debo decir que hace muchos años un locutor, al referirse a una situación en la que la selección mexicana sub-17 había falsificado documentos públicos como pasaportes y como esto, un miembro de la CONCACAF que era de nacionalidad mexicana
denunció la comisión de ese delito y por lo tanto la CONCACAF eliminó a México de ese partido. Y este locutor llamó traidor a esa persona que había denunciado la comisión de un delito. Es decir, que sabores y variedades en las opiniones hay. A mí, Carlos Gaguardi, me parece que es más traidor el que comete un delito para meter cachirules en un equipo de fútbol, en una cosa tan superflua como podría ser un juego de una liga de menores de 17 años y se falsifican documentos para poner a algunos mayores de 18 años. Me parece que es más traidor el que comete ese delito que el que denuncia la comisión del delito, aunque vaya aparentemente en contra de los intereses de México. Es decir, en un momento determinado, quienes ejercen la jurisdicción, hoy votaste en contra de una opinión mía y esa opinión mía refleja el interés de la patria y por lo tanto tiene responsabilidades de ir en contra del interés nacional. Gracias, doctor, por la pregunta que además sugiere otro argumento más de por qué salir a votar y en el caso votar por perfiles que aseguren que ese tribunal de disciplina judicial sea también imparcial. Yo estoy consciente que sea cual sea el resultado de este proceso electoral, tendremos ya un poder judicial de la Federación disminuido, una corte incluso debilitada porque se le priva de la autonomía presupuestal, entre otras facultades, y parecería que va a ser incluso más importante el Tribunal de Disciplina que la corte misma. Tema, por cierto, debatible porque ya empezó a surgir una discusión sobre si ese Tribunal de Disciplina podrá o no tener injerencia en los actos o las conductas de las y los integrantes de la Corte, pero será un debate que se tendrá que tener. Lo cierto es que, en efecto, este Tribunal de Disciplina parece muy complicado, parece un tribunal pues se les ha equiparado a esta figura con algo inquisidor, algunos hablan de la Inquisición o la Santa Inquisición, pero en la vida judicial, de que pues hay juicios que a veces porque parezca uno, recuerdo la Inquisición, cuando parecía uno que era practicante de brujería, pues sin mayores pruebas, pues lo condenaban y bueno, ahora va a parecer que si uno vota en contra de los intereses pues de alguna mayoría o algún poder, pues va a ser castigado. Yo creo O que de eso alguna persona, incluso en lo particular. sí, claro, porque pues evidentemente hay reglas complejas, inclusive esa regla de asuntos fiscales de una resolución expedita de 6 meses, pues puede ser complicada porque hay asuntos que requieren a veces mucho más tiempo que eso y la sola carga administrativa que van a tener los tribunales para tener que informar o justificar cada retraso, pues ya generará más En cargas. un entorno en el que no va a haber divisiones de especialización, no va a haber salas que se encarguen de determinados asuntos, sino que todo entra al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, sí parecería. Mire, doctor, yo en su momento pensé que un tribunal judicial podía existir, pero cuando yo pensé eso, yo lo hacía en un símil del modelo inglés. En el modelo inglés, donde la conducta de los jueces pues es clave para su legitimidad social, se juzga hasta si un juez se pasa un alto, o si le habla mal a alguien en la calle, en su vida privada, en fin, hasta otro tipo de conductas. Se establece un tribunal en las cortes inglesas de pares, donde pues entre los propios pares, porque no es alguien externo, pues deciden quién va a ser se designa, digamos, a la especie de fiscal, a la especie de defensor, y hay algunos juzgadores senior o más experimentados que toman ya las decisiones.
pero era, me parece un modelo muy, muy claro, muy justo, con debido proceso, con todas las reglas para que los juzgadores se pudieran defender de actos muy objetivos y a veces las sanciones eran meras recomendaciones, pero sí, también podía haber destituciones en casos muy, muy graves, pero debidamente probados. El problema es que este tribunal de disciplina, pues en efecto, sus reglas no nada más de operación, sino de decisión, parecen al momento demasiado subjetivas y eso por supuesto es un riesgo porque nuevamente en los regímenes democráticos la estabilidad en el cargo es parte de esta autonomía e independencia judicial. O sea, en el momento en que los jugadores saben que si su decisión está basada en el estudio, en el análisis, y bueno, cualquiera que sea su criterio, fallan en uno u otro sentido y nadie los va a castigar por ello mientras no violen, digamos, reglas o actos de corrupción probados, pues bueno, yo creo que eso le da tranquilidad al juzgador para impartir justicia con libertad. Lo que ahora va a pasar, lamentablemente, es que muchos juzgadores pues van a decir, mejor no me meto en problemas, yo niego el amparo y no me voy a pelear con la autoridad y le doy mejor la razón y que ya sea el revisor el que decida o la corte la que decida. Y eso pues yo creo que va a restar, espero que no, porque los juzgadores de carrera son valientes, pero puede ser que muchos juzgadores que no tengan esa fortaleza moral, pues se vuelvan un poco temerosos del tipo de Bueno, decisiones que más tomen, que ¿no? la fortaleza moral, esos juzgadores también son padres de familia, tienen hijos que pueden sufrir las consecuencias de las acciones eh, valientes de sus padres, pero que vayan a tener consecuencias directas en la vida de su familia extensa. Si nosotros viviéramos en Suiza o en Suecia o en Alemania y se hiciera un simple cuestionamiento ético sobre la vida de un funcionario, ese funcionario renunciaría, pondría su cargo a disposición de los órganos competentes y pediría que se abriera una investigación para que se aclarara esa cuestión en donde su ética eh, profesional o personal se pone en tela de juicio. Pero repito, eso si viviéramos en Suiza, en Suecia o en Alemania. Pero aquí vivimos en México. Y en México las historias son del terror. Se cuentan y se viven de otra manera. Pero todas estas cosas francamente me preocupan y eventualmente a mí me gustaría que algunos de estos temas los pudiéramos tratar con mayor profundidad, porque algunos encierran algunas cuestiones de principios verdaderamente trascendentes que ameritarían ser analizados con mucho más cuidado. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, antes de concluir, a mí me gustaría invitarte para que pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos y que está al pendiente de estos programas, en especial en momentos en que están por definir tantos aspectos de relevancia para la vida de la nación. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Cerrando mi intervención y un poco aprovechando la línea que comentas para inclusive dejar un poco de set para otros programas donde se puedan explorar esos temas. Creo que la propia incongruencia del proceso ya empezó a generar resultados y es que el solo hecho de que su servidor se haya inscrito y dé este tipo de mensajes sinceros, porque yo así lo siento, a pesar de que muchas personas me dicen no te metas en problemas, no digas esto, hoy estás en riesgo, no vas a ganar si dices esas cosas. Para mí lo más importante de haberme inscrito es que quiero, por supuesto, ser ministro de la Suprema Corte, siempre lo busqué,
Pero más allá de lograr esa aspiración, para mí es importante el mensaje que pueda transmitir durante esta campaña, insisto, a esta generación y a las que vengan. La incongruencia del proceso cuando uno detona las redes sociales, pues llevan a ese pues peligro que has comentado bien, doctor. Ya empiezo a recibir mensajes de odio en mis redes sociales que por supuesto pues serán recurrentes e irán creciendo. Yo sabía muy bien que cuando me inscribía a este proceso y que además pues manejaría pues en transparencia mis intenciones de haberme inscrito, pues estaría posiblemente en riesgo mi vida y mi libertad. Pero yo me preparé para ello pues desde muy chico, desde los 15 años yo ingresé al Ministerio Público a ser practicante, a los 17 años, incluso menor de edad, ya era meritorio y de ahí pues siempre pensé que iba a luchar por la patria. Entre muchas decisiones que tuve que tomar entonces, por varias razones, pero entre algunas de ellas fue el no tener hijas o hijos por más que hubiera querido, porque precisamente sabía que algún día podría encontrarme en una situación así, donde los podría poner en peligro. Y bueno, eso a mí me libera. Tengo, por supuesto, familia y me preocupa, pero sí creo que mi mensaje contundente sería en la siguiente línea. Ah, y perdón que replique un poco este mensaje, esta enseñanza que me daba el doctor Upendra Baxi en alguna de sus clases. Primero digo lo que él decía y luego lo traduzco a mi experiencia. Él tenía una frase que decía, Some people has to suffer whatever we do, but there is a moral obligation to do at least something. Esto es, hay gente que tiene que sufrir, hagamos lo que hagamos, pero tenemos la obligación moral de hacer algo. Y yo lo traduciría a esta experiencia en el sentido de que hay guerras, hay luchas que tenemos que pelear, aun sabiendo que el resultado posiblemente no nos sea favorecedor. Estamos en esta lucha, queremos ser ministros de la Corte para tener un asiento independiente, un asiento libre, un asiento que pueda sentar en actas y dar un mensaje firme, tratar de convencer a los otros integrantes del Pleno sobre aquellas experiencias que tengamos de cómo defender los derechos humanos de mejor manera. Yo tengo una carrera de, pues bueno, más de 33 años en servicio público formal. He defendido y demostrado cómo puedo defender derechos en la esfera de la enseñanza, en la esfera educativa fue donde más trabajé, pero igual en otras esferas me tocó proyectar asuntos sobre inteligencia financiera y cómo evitar los bloqueos. Vamos, entiendo estos temas de combate al terrorismo, pero se tienen que hacer en un modelo transparente, justo, con debidas garantías, con debido proceso. En fin, en muchas materias están ahí mis proyectos de fondo, siempre con mucho estudio, con mucho análisis, tratándole de dar la razón a quien la tiene. Yo formé parte de una corte digna, yo conocí ministras y ministros honestos, trabajadores, entregados de lunes a domingo a luchar por la patria. La verdad es que por más áreas de oportunidad que tenía el tribunal, me parece injusto lo que ocurrió tanto con ese destino que tienen los integrantes de la alta corte como los jueces y los magistrados. Yo solo quiero, por favor, llamar a la ciudadanía, salgan a votar, defiendan la democracia, defiendan la república y no cedamos hasta el último segundo, hasta el último minuto esta lucha para tratar de que los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, igual en los tribunales locales, pero sobre todo y ante todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elijan ustedes perfiles de verdad apolíticos y que puedan pues llegar a la Corte a votar a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades y a favor de la República. Gracias, doctor. Con eso cerraría mi mensaje. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y si tú me lo permites, invitaría a las personas para que le den un me gusta a este programa y también se suscriban a este canal con el único propósito de que el algoritmo de YouTube permita que estas ideas se difundan, porque lo que tú has dicho
me parece muy importante. Es decir, no se trata meramente de la lucha de un proceso electoral, sino es mucho más lo que está en juego para México en estos momentos. Y diciendo esto, yo quiero agradecer al maestro Guillermo Pablo López Andrade por su generosidad, por su transparencia y por su sinceridad al tratar todos estos temas que de por sí son complejos y que al ser tratados como han sido discutidos requieren valor, gallardía y entereza. Sin más por el momento me despido y espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Guillermo Pablo. Gracias, doctor, a usted y a quienes tuvieron el favor de escucharnos. Muy amables.